En pocos segundos en Catarsis TV. Hola nuevamente, bienvenidos a este viaje por la filosofía y por la cultura pop. El día de hoy vamos a volver a WandaVision para tratar de responder un par de interrogantes que nos parecen sumamente interesantes. Vamos a empezar por tratar de definir qué es lo real. Creo que en esta serie que nos presenta tanta de magia y tanta de fantasía, pero también que nos hace preguntar sobre todo qué es lo real de todo lo que hay ahí. Y en segunda instancia analizaremos el problema de la libertad, ya que consideramos que también es una de las cuestiones que se hace más evidente en todo el desarrollo de la serie, y en la filosofía pues ha sido una de las preguntas que también ha generado pensamientos al respecto. Bienvenidos nuevamente a este viaje y vamos entonces. Hola, somos Catarsis TV, su canal de filosofía ligera. Par de desadaptados tratando de comprender y transformar el mundo en un inusual viaje por la historia y las ramas de la filosofía. Desde cualquier rincón de la cultura pop, como los superhéroes, los cómics, el cine y la televisión, Hasta las vacas sagradas de la academia, como Nietzsche, Hegel y Kant. entre bajo su propio riesgo. O el día de hoy quisiéramos aproximarnos a este primer tema que es pues proveniente o aparece desde la pregunta ¿por qué es lo real? Creo que acá quisimos tomar este tema partiendo de varias escenas, creo que problemáticas o problematizadoras de WandaVision. Y la primera de ellas que podría, digamos que empezar a traer acá a colación sería los cuestionamientos que se empiezan a realizar los distintos personajes. Estoy hablando puntualmente de Wanda, estoy hablando acá también de mismo Visión en torno a lo real. Y la pregunta fundamental que podría, digamos que hacernos reflexionar o pensar sería ¿por qué ese sistema es problemático? ¿Por qué este sistema no convence? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Y digamos que nosotros podemos relacionarlo con esa crisis que empieza a surgir dentro de este capítulo, básicamente con dos escenarios. El primero sería con el mito de la caverna, un clásico de la filosofía, y para quienes no conocen, el mito de la caverna hace referencia al libro 7 del libro La República, los diálogos de la República de Platón, donde existe la, la distinción o sí, las aclaraciones en torno a cómo puede el hombre que está esclavizado, el hombre que está atado a una cantidad de imaginarios y de relatos de la realidad o narrativas acerca de la verdad, cómo podría emanciparse y cómo al emanciparse realmente podría llegar a la verdad. Y creo que esta relación, digamos que es también clásica dentro de los distintos escenarios filosóficos, con la película Matrix. Y creo que acá, pues digamos que volvemos a retomar un escenario de cultura pop, y sería a partir de esa pregunta que aparece en esta película también famosísima ya, eh, que es acerca de qué es lo real. Y creo que esta pregunta surge en ese escenario en el que están interpelando al protagonista principal, a Neo, y le preguntan qué es lo real, cómo se puede definir lo real, si se está hablando de lo que se puede sentir, de lo que puede uno leer, lo que puede uno saborear y ver. Entonces lo real son simplemente señales eléctricas interpretadas por el cerebro. Y creo que esa pregunta o esos cuestionamientos que le elabora, le plantea Morfeo a Neo, creo que nos centra o nos conduce a nosotros a pensar que ese sistema el cual nosotros habitamos, en el cual digamos que la sociedad, la comunidad está habitando, eh, pregunta si es realmente lo real. Creo que acá la pregunta sería también para Visión en Wanda, y es si realmente eso es lo real y si es posible mantenerse en ese tipo de realidad. Yo creo que acá la respuesta pues la hemos visto de una u otra manera, cómo Visión está tratando de salir de ese escenario, porque eso que se considera realidad desde la construcción que ha elaborado Wanda, pues simplemente no es posible. Y por eso la necesidad de Visión de querer salir, de querer también pedir ayuda,
y de buscar también unas formas o unas vías de fuga frente a esa forma de realidad que se ha construido. Entonces, esa es la primera parte que me gustaría, digamos que plantear como una analogía, tanto Matrix, el mito de la caverna, con ese primer escenario polémico. En el capítulo 6, donde pues se empiezan a desarrollar este tipo de herramientas y de elementos. Entonces creo que dejo acá abierto esta interpretación muy subjetiva para que pues usted, Julián, pues me interpele, digamos que empecemos a generar ese escenario de debate que considero que es supremamente relevante para el programa. Bueno, Magistro, muchas gracias. Creo que realmente pues es un acercamiento bastante válido, muy interesante. Creo que Matrix siempre será un referente. Evidentemente dentro de la cultura pop marcó muchos paradigmas, incluso en la tecnología, pero sobre todo en poner un mensaje tan filosófico en el trasfondo de las películas. Aunque claro, Blade Runner, por ejemplo, también ya lo había hecho. Pero volviendo nuevamente a lo que su merced decía, me queda una inquietud, ¿sí? Vemos que en Matrix, por ejemplo, está la opción de elegir la pastilla. Entonces yo decido si quiero tomarme la pastilla o si quiero tomarme la otra. Entonces de alguna u otra manera yo estoy siendo invitado a ser parte del despertar, del estado de caer en sí, de salir de la caverna. La pregunta mía es, ¿qué pasa con esas personas que no han tenido esa oportunidad? Por ejemplo, podríamos hablar de que sí existen, o sea, por lo menos en mi percepción hay personas en el pueblo las que están como en un ¿cómo se llama eso? Como en un loop, como en una repetidera. Entonces siento, por ejemplo, que ellos no han tenido esa oportunidad. ¿Qué pasa con esas personas? Y esa es como la duda inicial. Yo creo que aquí vale la pena recordar un poquito ese capítulo 7 nuevamente del mito de la caverna, donde se le están preguntando a Glaucón, uno de los personajes de los diálogos que aparece, digamos, acá especialmente en el capítulo 7, y es sobre qué ocurriría cuando el personaje que se libera de la caverna, luego de haber pasado por una cantidad de escenarios en los cuales empieza a conocer la realidad, empieza a darse cuenta que lo que él veía eran simplemente reflejos pálidos de la realidad, que eran sombras y proyecciones de las figuras que representaban la realidad. ¿Qué ocurriría cuando este personaje que se ha liberado, que ha conocido la realidad, que a partir de una cantidad de vivencias ha podido identificar la luz del día, y qué pasaría si regresara? Es una de las respuestas, lo más probable es que ese personaje pues no continúe con vida, y eso quiere decir que al querer liberar a los demás no podrían tolerar este tipo de verdad de momento, simplemente no se le creería. El segundo elemento también que se enuncia es que simplemente no se tomaría como en serio. Y digamos que los hombres o los personajes que están encadenados acá, que están en ese trance en Wanda, tienen esa misma posibilidad de simplemente no creer. Sin embargo, a través del poder de Visión podemos identificar que Visión tiene esa habilidad de liberarlos. Los saca del trance, y al salir del trance, estos personajes se dan cuenta de todo lo que está ocurriendo, se dan cuenta de ese escenario de ficción en el cual están viviendo, y simplemente reconocen pues la realidad misma. Entonces digamos que eso sería lo paradójico de este capítulo y de esa reflexión y esa analogía también con respecto al mito de la caverna. Pues esa sería mi observación. Ok, muchas gracias. Una última duda. Por ejemplo, cuando uno mira a Kant en el idealismo, él dice que la realidad finalmente es lo que percibimos por los sentidos, ¿no? Porque lo real para Kant pues no puede ser cognoscible para nosotros porque es prácticamente la cosa en sí. En ese sentido, entonces podemos afirmar verdaderamente que lo que están viviendo todos los habitantes de WandaVision es la realidad para ellos. Yo creería que, digamos que en Immanuel Kant la función opera, eh, digamos que de otra manera. Sin embargo, eh, yo creo que el trasfondo sería, sí es la realidad, pero la realidad también construida desde una ausencia de libertad.
Y yo acá, por ejemplo, me pondría a pensar un poquito que el fin último del conocimiento de la realidad en Kant sería una reflexión acerca del ethos mismo. Y pues acá yo creo que lo paradójico es que al ser coartados de la libertad, todos estos ciudadanos, mismo visión, no es más que una creación o una ficción que lo que hace es impedir la libertad de los sujetos. Entonces, yo creo que en Immanuel Kant estaría presente esas connotaciones, la ausencia de libertad, pues que conlleva a la pérdida también de la realidad misma. O sea, la realidad sí ha sido construida desde lo que pueden percibir estos sujetos, pero esa realidad está elaborada para la pérdida de la libertad, para la pérdida de la misma capacidad de decisión de los sujetos. O sea que no sé hasta qué punto esa realidad es válida o no en Immanuel Kant. Bueno, para esta segunda parte del programa vamos entonces a retomar la cuestión de la libertad. Quisiera partir entonces desde Hegel, ¿sí? No es uno de los filósofos que yo pueda acercarme a él fácilmente, creo que presenta algún grado de dificultad para mí. Sin embargo, tengo la impresión de que es justamente el filósofo que nos puede ayudar a entender la cuestión de la libertad y cómo ésta se va construyendo en el contexto de WandaVision. Bueno, dentro de todo el planteamiento filosófico de Hegel, él establece la cuestión de la dialéctica, ¿no? Digamos que la dialéctica, resumida en muy pocas palabras, y presiento que esto seguramente se gastaría un programa entero, simplemente es un sistema en el que Hegel propone que existe una tesis a la cual se antepone una antítesis y del resultado de esta oposición surge una síntesis. Y esta síntesis evidentemente vuelve a convertirse en una tesis y en este sentido pues se desarrolla prácticamente en un eterno retorno de lo mismo. Por eso es que no se detiene. Y eso es lo que guía la historia. En la cuestión de la libertad, Hegel también utiliza la dialéctica para tratar de definir qué es la libertad. Entonces él empieza a hablar justamente de lo que nosotros conocemos como la dialéctica del amo y del esclavo. ¿Qué nos dice esta dialéctica? Que cada que existen dos individuos, generalmente el uno necesita el reconocimiento del otro, pero este reconocimiento debería ser entre iguales. Sin embargo, dentro de la historia de la humanidad, pues evidentemente siempre se han dado las situaciones de poder, que indican que las personas más poderosas generalmente terminan sometiendo a las personas más débiles. Ahí es cuando se genera entonces la figura del amo y del esclavo. El amo, al tener más poder, digamos que tiene la potestad de disponer de la vida del esclavo, así que el esclavo, para no perder la vida, lo que hace es someterse. Esta, digamos que es el primer lo primero que nos dice Hegel para que comprendamos quién es el amo y quién es el esclavo. Sin embargo, lo que pasa es que el amo, a pesar de que tenga muchos esclavos, con el paso del tiempo se da cuenta de que el reconocimiento del esclavo no le es suficiente. ¿Y por qué no? Porque el esclavo ya ha perdido su libertad, es decir, es una persona sometida, no es su igual. Por tanto, el ser reconocido por una persona que no es su igual, para él eso se vuelve prácticamente algo indiferente y empieza a darse cuenta que necesita más reconocimiento. Por otro lado, lo que pasa en el esclavo es un proceso contrario. ¿Qué quiere decir? Evidentemente el esclavo pues está sometido. Entonces lo que hace el esclavo es encontrar ese espacio de la libertad en la forma en cómo desarrolla su trabajo. Pues, por ejemplo, yo tengo que cortar caña todo el día porque soy esclavo, pero tengo dos opciones. Puedo hacerlo muy eficientemente, estresadísimo, o puedo por el contrario estar cantando, estar saltando, estar divirtiéndome y estar haciendo mi trabajo. De esa manera, digamos que el esclavo va haciendo un proceso de conciencia y finalmente vuelve a adquirir prácticamente y de alguna forma una libertad a pesar de ser esclavo. Por el contrario, el amo, como no hace nada, sino simplemente estar ahí esperando que lo reconozcan o que lo satisfagan,
de alguna manera termina por convertirse en el esclavo de su esclavo. Y en esa manera el esclavo se vuelve el amo porque va recobrando su libertad. Esto es, insisto, a muy grandes rasgos, porque esto es, digamos que un poquito más carnudo. Pero ¿qué pasa acá? Aquí voy a hacer un matrimonio con mi amigo Camus y desde Sísifo vamos a mirar justamente qué es lo que pasa acá. Camus nos dice que justamente cuando el hombre comprende que no puede escapar de su destino y que está metido en una repetición de sus días, eh, comprende que su vida es un absurdo. Y al absurdo hay dos formas de escapar. Una, dice Camus, que es el suicidio. La otra, dice Camus, que es por el contrario hacer lo que haría Sísifo. No podemos remitirnos al mito de Sísifo porque digamos que es muy largo, pero Sísifo está condenado a hacer rodar una piedra loma arriba todos los días. Por la noche la deja rodar y simplemente baja detrás de ella y el otro día vuelve a subirla. En este proceso nos dice Camus que lo importante es saber que Sísifo sí puede ser feliz cuando baja por la piedra, porque en ese momento no está sometido a ella. En ese momento simplemente Sísifo puede disfrutar de su libertad. De esta manera, lo que nos propone entonces Camus es simplemente que para escapar de ese absurdo, lo mejor es que entender que ya hacemos que ese absurdo que es nuestra vida, podemos escapar por medio de qué? Del reconocimiento de nuestra finitud. Pero sobre todo, y yo siento acá que es donde está el matrimonio perfecto con Hegel, y eso es lo que nos va dando la libertad. En WandaVision siento que todos son esclavos al iniciar. Sin embargo, a medida que va avanzando la serie nos damos cuenta que hay unos esclavos que no son tan esclavos. Es decir, hay unos que ya tienen noción de lo que está pasando. Vamos a repetir las escenas, Wanda, ¿le gusta cómo quedó esto, Wanda? Entonces nos damos cuenta que ahí está el esclavo que ya, por el contrario al otro que está sometido, ya está disfrutando de la libertad y ya es consciente, digamos. ¿Sí? Y ese esclavo ya está ganándose su libertad. ¿Por qué? Porque en medio del absurdo está pudiendo manejar por lo menos lo que es su vida y es consciente de lo que está pasando. Y está haciendo las cosas también desde su propia voluntad ya. Ya hay libertad nuevamente acá. Entonces siento que justamente ese sería como mi aporte, bastante corto, realmente escaso, por cuestión de tiempo diría yo, pero siento que justamente esa construcción es la que nos lleva a Sísifo, ¿no? Y siento que más adelante nos daremos cuenta que justamente lo que nos dice Camus es cierto, que la única forma de salir del absurdo es la comunidad, porque aquí nos estamos dando cuenta que Wanda cada vez necesita más de los demás, y siento que a eso tendremos que llegar más adelante seguramente, a darnos cuenta que lo que Sísifo nos decía era verdad, que la única forma de escapar del absurdo es estando todos juntos, porque una golondrina, como dicen por ahí, no hace verano. Bueno, Julián, a mí me encanta la verdad esa interpretación que usted hace acerca de Albert Camus. La verdad, yo no me he acercado mucho a, a la filosofía de este filósofo. Eh, Sin embargo, me quedan como, me llama la atención muchas cosas de eso que usted presenta. Y voy a tratar de dialogar con usted a partir de unas preguntas que tengo y que me suscitaron a partir de su interpretación del mito de Sísifo y bueno, la relación también de Albert Camus con Hegel. La primera pregunta que le quisiera hacer es, ¿cuál es la herramienta? Y en parte creo que usted la respondió, pero quisiera de pronto como reforzarla. Y es, ¿cuál es la herramienta que los prisioneros del pueblo, donde está el dispositivo creado por Wanda, pueden utilizar para liberarse? Esa me gustaría como saber y entendiendo esta pregunta también en el marco de la dialéctica hegeliana que usted pues, trató de exponer. Y lo segundo, dentro de esas mismas preguntas sería lo que se aproxima entonces desde mi óptica sería una lucha incesante entre Visión y Wanda y una lucha que puede ser a muerte, y esto pensándolo en el marco de la dialéctica hegeliana, ya que Hegel plantea que estas luchas de conciencias va a generar pues el establecimiento también de una nueva dialéctica. En ese orden de ideas, el prisionero que es capaz de liberarse o el siervo que es capaz de liberarse se libera y pues la lucha es a muerte también con quien es el amo. Así que ahí no hay posibilidad, digamos, que de escala de grises. Y eso, digamos que también pensando en lo siguiente,
retomando la primera pregunta de cuál es la herramienta que los prisioneros del pueblo utilizarían, usted plantea varias cosas, como por ejemplo desde la óptica de Camus, el suicidio como una de las alternativas, otra que se puede ser feliz dentro del dispositivo, que esa me gustaría también saber si esa sería la solución, y preguntarle una cosita final, si se puede llegar a ser feliz dentro del dispositivo que ha creado Wanda por parte de pues, las personas que quedan atrapadas dentro del pueblo. Entonces, esto respondería a una pregunta que usted en algún momento me hizo, y es que no existe tal deshumanización por parte de Wanda contra la población. Y bueno, esas son mis preguntas, no sé, me gustaría que de pronto me diera un poquito de luz. Bueno, primero, muchas gracias por lo de que traté de exponer a Hegel. Siempre dije que lo iba a tratar porque no es de los míos. Y a los míos yo no los trato con cariño. Segundo, traté de anotar todas las preguntas que hizo, pero creo que tengo como para 3 podcasts. Así que trataré de resumirlas y de responderlas más o menos desde la misma posición que estaba argumentando. Bueno, creo que lo primero sobre la herramienta, ¿no? Y creo que la herramienta justamente, y aquí es una cuestión que puede sonar un poquito compleja, y la herramienta es la cultura. Y creo que lo de la herramienta de la cultura es lo que se ve justamente ahí. Creo que Hegel es muy claro cuando nos dice que la cultura la hace justamente el proletariado, ¿no? O sea, el esclavo, ¿sí? La cultura no está hecha por el amo, la cultura la hace el esclavo. Y finalmente en la cultura, que es prácticamente la síntesis que propone Hegel de la historia, es donde realmente todo se resume. Entonces yo siento que realmente la herramienta que tienen ellos es justamente esa. Y lo veo porque a medida que avanzan los capítulos, pues las décadas, finalmente uno sabe que cada década tiene su cultura. La cultura de los 80, la cultura de los 90. Entonces siento que realmente esa es la herramienta, y siento que en ese caso se valida prácticamente la tesis de Hegel de que realmente la cultura es prácticamente el motor de la historia. Y siento que también la cultura es la que los ayuda a liberarse justamente. ¿Por qué? Porque en ese estado ya cuando digamos que van cayendo en sí, pues evidentemente muchos de ellos ya deciden seguir el juego, ¿sí? O sea, y digamos que en este sentido me decía usted, ¿será que entonces la cuestión está si puedo ser feliz ahí dentro del campo? Claro, puedo ser feliz ahí. ¿Por qué? Porque yo sé que es absurdo tratar de escapar. En ese sentido está el absurdo de Camus nuevamente. Es decir, Camus nos dice, usted está subsumido en una rutina de la que no puede escapar sino con la muerte, ¿sí? Una opción, dice Camus, es el suicidio, pero esa opción no la apoya Camus. Evidentemente Camus va por el otro lado, y por eso es que él siempre termina toda su exposición con el mito de Sísifo. Es decir, el problema no es que usted tenga un problema, porque finalmente el único problema que dice Camus que realmente debe pensar el ser humano es juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla. Esa es la pregunta fundamental de la filosofía, dice Camus. Entonces, mientras yo estoy sometido en el terreno de WandaVision, por decirlo de alguna manera, pues evidentemente puedo asumir 2 cosas. O puedo sufrir como las personas que están en los límites del pueblo, que seguramente también son conscientes, pero no han querido ser feliz, o puedo tratar de tener cierta felicidad dentro del contexto donde estoy, ¿sí? Y eso es muy válido. O sea, creo que es lo que haríamos todos para no perder la razón en el momento de perder la libertad por alguna circunstancia. Bueno, eso nos dice Camus. Lo otro, se nos pregunta usted si eso de alguna manera me llevaría a la pregunta que hicimos en un programa pasado sobre si realmente podríamos juzgar tan duramente a Wanda. Vuelvo a decir que sí. Y le vuelvo a decir porque de todas maneras aquí hay un imperativo moral, ¿sí? Y la cuestión es que Camus también lo determina ahí, ¿sí? Si la cuestión es que el colectivo es la única fuerza posible para salir de todo esto, si todos tenemos que estar de acuerdo, entonces evidentemente todos deberíamos poder pensar. Si todos estuvieran despiertos, como los pocos que son cercanos a ella, entonces en ese caso sí aceptaría que se podría vivir feliz. Pero es que estamos de nuevo hablando de un pensamiento piramidal. Estamos simplemente aceptando que hay unos pocos que saben la verdad y que todos los demás sí tienen que seguir sometidos sin saber en lo que están. Ellos son los sísifos que todavía van lo más arriba. Eso es lo que yo digo, hay que soltarle la piedra, listo. Propongamos la idea, vea, los tengo aquí prisioneros, pueden quedarse en acá, yo construyo su realidad y ustedes van a ser felices eternamente conmigo, o pueden irse. Aquí entre nos, se lo confieso, yo me iría para WandaVision, porque a mí la realidad me aburre, me desespera.
pero sí siento que todos deberían tener la oportunidad de nuevo volviendo a lo que citaba usted en Matrix, ¿no? Siento que realmente es bonito que le den a uno la oportunidad de decidir, porque es que si no decidimos, volvemos a nuestro amigo Heidegger, seguimos siendo seres seguimos siendo seres en estado de interpretación. Entonces, en ese caso, pues no somos seres, somos esclavos y no hay ninguna posibilidad de libertad. ¿Hacia dónde puede llevar esto? ¿Habrá un enfrentamiento a muerte entre Wanda y Visión? Evidentemente debe haberlo, porque yo siento que aquí hay una cuestión, vuelvo e insisto, de un imperativo categórico moral muy grande, ¿sí? Y de todas formas, lo que yo siento es que de todas maneras lo que nos dice Hegel es cierto, y eso es lo que va a pasar en esta historia. Lo que pasa es que lo que nosotros vemos ahora como la tesis y la antítesis, a lo mejor cuando lleguen a la síntesis, esa misma síntesis se convierta en una nueva tesis y saldrá una nueva antítesis. Es que es inevitable eso, ¿no? Ahora, ¿en qué terminará esto? Yo creo que como vimos en el último capítulo, en el sexto, cuando vimos que se expandía, en ese sentido, cuando se expandía la cúpula de WandaVision, eso es lo que va a pasar. Creo que se va generando una nueva realidad tan grande que eso va a generar un nuevo universo, y creo que ese es el pretexto seguramente para los multiversos de Marvel. Pero en ese sentido, y para concluir muy brevemente, lo único que yo podría alegar es que sí, que tiene que haber un enfrentamiento, pero ese enfrentamiento no creo que tenga que terminar en que nada se termine. Creo que debe terminar en que simplemente se genera una síntesis que nos permita ver un amanecer nuevo. Bueno, Julián, yo creo que hemos expuesto dos ideas de manera muy rápida, muy sintética. Yo creo que quedan varios elementos ahí en el tintero para poder ahondar y me encantaría hacerlo, por ejemplo, la primera discusión, la primera parte acerca de unos elementos de Matrix que yo creo que podemos retomar en algún espacio. Lo mismo de algunos aspectos del mito de Sísifo que me parece realmente encantador. Yo creo que pues, en otros programas futuros haremos esa discusión y ese debate acerca de estos dos elementos para analizar. Quisiera agradecerles también a todos los oyentes y las personas que les ha interesado y se han motivado por este escenario de discusión, de debate, de aprendizaje, que creo que es una invitación también para que continúen con nosotros en este viaje. Y nuevamente, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones mi estimado amigo Julián, denle un like si les ha gustado. Si no les ha gustado, como algunas otras personas, un dislike también es válido. Y lo más importante, siempre estamos acá dispuestos a abrir este escenario de debate y de discusión a partir de las ideas. Muchas gracias.